Este PowerPoint yo lo subo en el aula virtual, así que si no quieren copiarlos no hace falta. Y aquí está otro líquido que este se presta a confusión, así que este me gustaría que lo entiendan bien, que es la bilis. El hígado tiene como una de las funciones más importantes la de secretar la bilis. Y la bilis es elaborada o fabricada por las células del hígado que se llaman, ¿las células del hígado cómo se llaman? Hepatocitos, por el hepatocito. Ese líquido o bilis que es fabricado por el hígado está formado por una serie de componentes importantes que son los ácidos biliares, el colesterol, las lecitinas y los pigmentos biliares. Ahora vamos a ver un poco de cada uno para que entiendan claramente lo que es la bilis. La vesícula biliar es la que recoge o concentra o guarda la bilis, pero la bilis es fabricada por el hígado, acumulada por la vesícula y aproximadamente entre medio 0,5 y 0,6 litros, o sea, 500 o 600 mililitros por día. Hemos dicho que la composición de la bilis, vuelvo para atrás, era ácidos biliares, colesterol, lecitina y pigmentos biliares. Empiezo por el último para que les quede más claro, así lo sacamos de la explicación. Los pigmentos biliares, de los cuales el más importante es la bilirrubina, es un producto de degradación de la sangre. No tiene función digestiva, es un producto de desecho, es un producto de degradación. La bilirrubina no cumple ninguna función en el organismo. Es un producto, la sangre tiene una vida media, se destruye y se elimina. En ese proceso de degradación o de catabolismo está la bilirrubina como un producto de desecho. ¿Que dónde está? En la bilis. No tiene función en el organismo. Es un producto de desecho. Lo sacamos. Los otros sí tienen función. ¿Sí? Porque si no, muchas veces se presta confusión. ¿Qué función cumple la bilis? La bilirrubina está en la bilis, no tiene ninguna función. La función que tienen es el resto de los componentes. Por ejemplo, los ácidos biliares. Los ácidos biliares podemos reconocer unos primarios y unos secundarios. Los secundarios se forman a partir de los primarios, pero los primarios son sintetizados por el hígado. El segundo se transforma en el intestino, pero en términos generales los ácidos biliares son fabricados por el hígado. Esos primarios se sintetizan en el hígado, todos a partir del colesterol. Los secundarios en el intestino, pero es una transformación de los productos primarios y tienen muchas funciones importantes. Aumenta la actividad de la lipasa, que hemos dicho que la destruye los ácidos grasos, las grasas en general. Permite la digestión y esa absorción de los lípidos. Dispersa los lípidos, el detergente rompe, abre. Favorece la absorción de vitamina y tiene una acción colerética, que es ayudar a la producción de bilis en el hígado. Entonces, ¿los ácidos biliares son importantes en el organismo? Sí, cumplen una función importante. La bilirrubina o los pigmentos biliares no cumplen función importante. Ustedes ven que casi todo lo que tiene que ver con la secreción de la bilis, por lo menos hasta en la parte de ácidos biliares, tiene que ver con la digestión de las grasas, más que nada. La páncreas tiene mucho que ver con las proteínas, el estómago con las proteínas, la saliva con los hidratos de carbono. Otro de los componentes que hemos dicho que estaba en la bilis es el colesterol. ¿El colesterol es bueno o malo que esté en el organismo? A mí me está gustando. El colesterol es necesario porque es, no sé si se acuerdan, la formulita, es el precursor para formar hormonas. O sea, lo necesitamos para poder sintetizar las hormonas. Pero, digamos, como toda cosa en exceso, entonces hay todo un proceso de eliminación de lo que no, o en el proceso de catabolismo, y es trasladado por unas proteínas.
El problema es que hay unas proteínas o una alta concentración que puede hacer que se peguen las arterias y eso es lo que puede producir o arterioesclerosis o reducir la luz de las arterias y por lo tanto provocar una serie de enfermedades. Pero el colesterol es necesario en el organismo para sintetizar las proteínas. El colesterol está en la bilis, es secretado entonces ¿por quién? ¿Fabricó por quién el colesterol? Si es bilis, ¿quién fabrica el colesterol en el cuerpo humano? El hígado. Nuestro hígado fabrica, o lo incorporamos por la dieta, pero lo fabrica el cuerpo humano. Muchas veces en las vesículas hay cálculos biliares se llaman, que es que ese líquido, la bilis, que está formando parte de la glándula o está dentro de la glándula, precipita y forma masas sólidas y lo hace que no sea funcional. Cuando eso llega a ocupar una determinada cantidad de espacio que no le permite funcionar, se lo saca porque el riesgo es más alto. ¿Qué otras composición? Fosfolípidos, que son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir anfipáticas? Perfecto, que tiene una parte que tiene afinidad hacia lo polar o hacia el agua y una parte que tiene rechazo, anfipática. Entonces, en general son micelas, para arriba tienen una polaridad y para adentro otra, entonces permite vehiculizar cosas que normalmente no podrían circular en un medio que es cargado polar como es la sangre y para adentro le ponen lo no polar, entonces permite circular. Esa sería un poco la función de los fosfolípidos, de asociarse para formar micelas y poder ser transportadas. Hemos llegado a la mitad. A ver qué hora es. Este es cortito y fácil, así que no es tanto. Hemos llegado a las 2/3 partes. La tenemos aquí en 2 hojitas nomás, la membrana plasmática. Esto es importante para que ustedes puedan. Lo hacemos seguiditos, así no, si hacemos un intervalo se nos va a dilatar más. Pero de la membrana plasmática me interesa que sepan la composición y para qué sirve. A ver qué se les ocurre que es una membrana plasmática. Ya tienen que haber visto célula en otro, ¿no? Lo de sostén no me convence tanto. ¿Qué diferencia entre pared celular y membrana? Si no, la membrana, la pared celular es más sostén. La membrana plasmática sí le da un límite a la célula para evitar que se le vayan cosas. Como una barrera. Esa me ha gustado. Ahí estamos con la definición. Es una barrera de permeabilidad. Bien. Donde regula el intercambio. Evita que se te vayan las cosas. Eso significa regular el intercambio de iones o de moléculas entre la célula y el medio externo. Evita que se le vayan o decide quién se va o quién entra. Le mantiene un medio adecuado a las enzimas. Todos los procesos están mediados por enzimas. Y por lo tanto, de ella va a depender la incorporación o eliminación o secreción de macromoléculas. Y le mantiene la forma, aunque no necesariamente en todos los casos tiene que ver con un sostén, porque no es tenemos otras estructuras que nos sostienen, sí le mantiene la fórmula a la célula. Este es el dibujito que habitualmente uno va a ver siempre de lo que es una membrana plasmática. Me interesa la composición química de la membrana. Es lípidos y proteínas. Tienen algunos hidratos de carbono y están unidos a esos lípidos, por lo tanto se llaman glucolípidos, gluco por el hidrato de carbono, o glucoproteínas porque es la glucosa o el hidrato de carbono con la proteína. Entonces tenemos 3 componentes: lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Mayormente o más importante, lípidos y proteínas. Esto es lo que se llama bicapa lipídica, que eso lo van a haber escuchado un montón de veces. La estructura química de la membrana plasmática es una bicapa lipídica. Estas son las características de la membrana que ahora lo vamos a ver en detalle y es fluidez, permeabilidad selectiva, fluidez, permeabilidad, fluidez ¿qué sería? Que le permite cambiar de posición, permeabilidad permite que entre o salga componentes determinados, capacidad de rehacerse, de fabricarse de nuevo y una asimetría porque no es igual de arriba que de abajo. Ahora vemos en detalle. Este es el que se llama el modelo
del mosaico fluido. ¿Cómo es la estructura? Es una bicapa de lípidos, bicapa lipídica. Esta sería una capa y esta sería la otra capa lipídica. Y las proteínas están insertas y la cruzan a la bicapa desde lo interno hacia lo externo. Las naranjas serían las proteínas. Y según este modelo, el modelo del mosaico fluido, la membrana permite el paso de un lugar hacia otro. Es semipermeable, es fluida y es asimétrica. A ver, la organización molecular. La mayor parte del lípido de la bicapa lipídica son fosfolípidos. Aquí están los fosfolípidos de un lado y del otro. Bicapa lipídica, doble capa. Estos están atravesados por las proteínas y este dibujito serían los hidratos de carbono. Los fosfolípidos, que están en los dos extremos, son anfipáticos porque va a tener una sensibilidad diferente ante el agua. Cuando se contacten con el agua van a formar, se engloban y forman como micelas. Eso le permite poder circular en un medio que no le es apropiado. Las proteínas de la membrana son estos dibujitos que atraviesa, que ahí lo tenemos en naranja y en violeta, tienen una muy importante función y es la que le permite hacer el poro para que pasen, o le da la permeabilidad o hace canales transportadores. Y además, otra función muy importante de las proteínas en la membrana es que tienen los receptores. Para casi todos los componentes que tienen que actuar sobre la membrana de la célula, deben ser reconocidos, es como quien le abre como si fuese el portero. El portero, el que te dice, te conozco, pasá, es el receptor que es una proteína en la membrana. Se llaman proteínas integrales de membrana a todas aquellas que atraviesen la bicapa lipídica de un extremo al otro. Una la atraviesan en un punto, otras en otros, otras se encuentran hasta un determinado lugar, intercaladas, otras están solamente en una capa y se distribuyen de manera asimétrica, por eso se considera que esta membrana es asimétrica. Y los glúcidos están unidos, siempre en una de las caras, unidos a los lípidos, en ese caso se van a llamar glucolípidos, o pueden estar unidos a proteínas y se van a llamar glucoproteínas. Están casi exclusivamente en la superficie externa de la membrana, ustedes ven que esas como plantitas verdes están solo en una capa, y el conjunto forma lo que se llama el glucocáliz, que es importante, como hemos dicho, para el reconocimiento celular. Ahí está el mismo dibujo, y ahora vamos a ver qué es lo que de la asimetría de la membrana. No es exactamente si lo vemos desde la parte externa o desde la parte interna, por ejemplo, específicamente desde el punto de vista de la presencia o no de los hidratos de carbono. Fluidez es la responsable del proceso que se llama de autosellado que presentan las células. Pueden trasladarse desde la membrana y no pueden invertir su posición. Permeabilidad es una de las funciones más importantes que le permite seleccionar qué va a entrar y cómo va a entrar, regular ese pasaje de agua, de salida o de entrada, permitir la eliminación de los productos de desecho y participar especialmente en el mantenimiento de esas condiciones o medio intracelular como es la homeostasis. Esto simplemente como para que ustedes puedan diferenciar en una solución, siempre estaba el soluto y el solvente. El soluto era lo sólido que disolvemos en un líquido. Imaginemos una solución de cloruro de sal. Tenemos un vaso de agua, le agregamos sal y lo revolvemos. La sal sería el soluto y el agua sería el solvente. Entonces el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, donde se disuelve el soluto, por ejemplo el agua. Y soluto es la sustancia que está en menor cantidad y la solución es la mezcla de ambos. Esto es lo que me interesa que sepan. ¿Cuándo es hipotónica?
cuándo se es hipertónica y cuándo es isotónica, que un poco lo hemos hablado antes y ahora creo que ya están en condiciones de deducirlo solo. Si tenemos, esto siempre es en comparación, tenemos dos concentraciones. ¿Concentración qué es? Es la cantidad de soluto que hay con respecto a solvente. Entonces, si yo les digo hipotéticamente que tengo dos vasos iguales, con 1 litro de agua en cada uno, y en esto pongo 1 cucharada de sal, y en este pongo 2 o 5 cucharadas de sal, la concentración es 1 cucharada de sal por litro de agua, y en este 5 cucharadas de sal por litro de agua. Es expresar la cantidad de soluto por solvente, de la manera que quieran. Si una cuchara para mí pesa 1 gramo, esta solución va a ser 1 gramo por litro, suponiendo que la botella era de 1 litro. Si aquí he puesto 5 cucharadas y cada cucharada era de 1 gramo, tengo 5 gramos por litro. Son expresiones de la concentración. Si las comparo a dos concentraciones, la que esté en menor proporción va a ser hipotónica con respecto a la otra. Entonces, siempre cuando uno habla de hipotonía, en general, cuando hablamos de la parte médica o cuando hablamos de la parte del ser humano, nos estamos refiriendo a su concentración interna, que está muy estable y muy protegida por todos estos parámetros de la célula. Entonces, cuando yo hablo de una solución hipotónica, en general me estoy refiriendo a la concentración de iones que tiene el organismo. Entonces va a ser hipotónica cuando tiene más bajo que con la que estoy comparando. Va a ser hipertónica cuando tenga más alta concentración que con la que estoy comparando, que en general es la del cuerpo humano. Y va a ser isotónica cuando es igual. Entonces, ustedes saben que cuando uno se deshidrata les ponen suero. Esa solución, ¿cómo debería ser con respecto a nuestra concentración del organismo? Isotónica. Para que ustedes están recuperando o devolviendo la misma volemia, se llama el líquido que ha perdido. Ahora, una persona, suponiendo que tiene una diarrea, que pierde mucho más agua, se concentra. Entonces, uno dice que se tiene que hidratar. Entonces, tienes que tomar más líquido para que recuperes la concentración que tiene, porque se ha concentrado. En ese caso, conviene tomar mucho más líquido solo, o sea, para que sea hipotónica con respecto a la concentración interna. Hipotónica menos con la que estás comparando, hiper más, isotónica igual. Entonces, la célula es capaz de seleccionar qué va a pasar y qué no va a pasar. ¿Por medio de qué? De lo que se llaman tipos de transporte. Está el transporte pasivo, el activo y el transporte en masa. Esto lo pasamos medio rápido, pero lo tienen que entender. El transporte pasivo es donde no hay intervención, digamos, no hay un gasto de energía, pasa solo. Si ustedes tienen dos concentraciones unidas a través de una membrana y esta tiene una concentración más baja y esta muy alta, la que está en alta concentración va a tender a irse a la de menor concentración por un fenómeno de diferencia de gradiente. Siempre la que está en más concentración, ¿hasta cuándo? Hasta que se igualen. Este va a tratar de pasar el más concentrado al menos concentrado para igualar las concentraciones. Eso es una difusión simple, que atraviesan la membrana para lograr estabilizar esas dos concentraciones. Este tipo de permeabilidad se hace siempre a favor de un gradiente de concentración. Del más concentrado le va a dar al menos. Pasa solo. Eso se llama una difusión simple a favor de un gradiente de concentración. Qué importante que es diferenciar la ósmosis, porque la ósmosis también es una difusión pasiva, pero aquí está la difusión simple. Volvemos porque el otro tengo el dibujito. Si este está con mucha concentración y está menos o nada, la membrana, simplemente por diferencia de gradiente de concentración, va a tender a pasar. ¿Cuánto? Va a seguir hasta que estén en ambos lados iguales. Eso se llama difusión simple a favor de un gradiente de concentración. Si yo tengo la célula y adentro de la célula no tengo nada de sodio y le pongo afuera una concentración alta, va a entrar, solo va a entrar, hasta que estén los dos igualados. Pero la ósmosis, que también es un fenómeno de difusión, tiene una característica. La membrana es semipermeable, no deja pasar. Imaginemos que es una membrana plasmática, donde esta bicapa lipídica sí le permite a estos cuadraditos azules atravesar la membrana. ¿Qué pasa si esto fuese un filtro que no le deja pasar?
y esto está abierto y es semipermeable, va a pasar lo que está en la diapositiva que sigue, que es la ósmosis. El agua se va a desplazar para tratar de diluir, para compensar las dos concentraciones. Ese proceso se llama ósmosis. Entonces, ¿qué es la ósmosis? Es el paso del soluto, no sé si lo tengo aquí, bueno, la ósmosis es el paso del solvente a la solución más concentrada para diluirla hasta alcanzar el mismo proceso, las mismas concentraciones. Esa es la ósmosis. La diferencia es que en la difusión simple pasa el soluto, en la ósmosis pasa el líquido, pasa el solvente. Entonces, el transporte pasivo en general está mediado por proteínas, la sustancia atraviesa la membrana, no es muy grande, se hace a favor de un gradiente de concentración, no hay gasto de energía y el ejemplo más clásico de eso es el transporte de la glucosa dentro del organismo. En cambio, el transporte activo es un transporte que está facilitado o mediado por proteínas. Entra o pasa en contra de un gradiente de concentración. Si aquí hay 50 de concentración y aquí hay 2, y ese 2 me sigue saliendo, es un transporte activo. No está a favor de un gradiente y necesita energía para que eso suceda. Se lleva a cabo con gasto de energía. ¿Qué es lo que vemos? En la secreción del ácido en el estómago, del bicarbonato en el páncreas.